Entonces, este es un conversatorio de farmacia comunitaria. La salud pública es muy importante, y sobre todo nosotros como miembros y profesionales sanitarios, y es un compromiso de todos la salud pública. Por ello, pues la farmacia comunitaria no es catima, digamos, en ser excluida de este compromiso. En nuestro día a día encontramos farmacias cerca de nuestros lugares de residencia y no es casualidad, porque esto es una constante necesidad humana tener proveernos de ciertos productos que nos pueden mejorar nuestra salud, prevenir nuestra salud también, ¿sí? Entonces, el profesional farmacéutico se genera esa necesidad de que esté en una farmacia comunitaria y por ello es importante el perfil o el rol que generamos nosotros como farmacéuticos en esta farmacia. Y quisiera pues preguntarles a nuestros panelistas, al profesor Antistio y al doctor Bauzuli, como miembro del equipo multidisciplinario, el farmacéutico pues cumple un gran importante papel y él también revisa los efectos adversos, él está pendiente en el seguimiento del tratamiento farmacológico del paciente. ¿Cuál consideran ustedes que es la importancia de este papel como farmacéuticos de una farmacia comunitaria y en las instituciones en las que representan, ya sea en la facultad de farmacia o en la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria? ¿Cuál creen ustedes que es como el rol que debemos interpretar o debemos manifestarnos aquí como farmacéuticos en esta farmacia comunitaria? Le doy la palabra en esta primera oportunidad al doctor Bauzuli, que nos cuente un poco desde España cómo es esa visión que tienen los españoles de la farmacia comunitaria. Bueno, lo primero, buenas tardes aquí buenas noches. Muchas gracias, Gabriela, por la invitación al Congreso. Y bueno, entrando en tu pregunta, bueno, no sé si me escucháis bien allí. Sí, señor. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, pues como comentabas, bueno, yo creo que la farmacia comunitaria, por lo menos en España, es un eslabón muy importante dentro de lo que es la atención primaria, ¿no? Estaba escuchando antes a una compañera química farmacéutica hablando sobre las unidades de mezclas y el hospital y precisamente otro nivel asistencial, como es el nivel de la farmacia, el nivel especializado, ¿no? La atención especializada que se realiza en los hospitales también a través del servicio de farmacia y, bueno, y todas las actividades que se llevan a cabo con la medicación, ¿no? Bueno, pues entrando en tu pregunta, como me comentabas, yo creo que la farmacia comunitaria está claramente, digamos, insertada en lo que es la atención primaria. Desde este punto de vista, es un establecimiento muy próximo para que se hagan una idea de allí de cómo, digamos, de cuántas farmacias hay en España comparado con otros niveles, ¿no?, asistenciales. Para que se hagan una idea, aquí en España estamos hablando aproximadamente, somos unas 22.200 farmacias. Esto, si lo comparamos con el número de hospitales que hay en España, prácticamente en hospitales habrá unos 860, cosas así. Y luego tenemos además unas estructuras intermedias de atención al paciente que llamamos aquí centros de salud, que son aproximadamente unos 3.000 establecimientos más o menos, bueno, 3.000 centros de salud, y luego hay consultorios locales que sí que hay más cantidad, estamos hablando de casi unos 10.000 más o menos, ¿no? Pero con eso, si tuviéramos que representar todos estos datos de una manera muy gráfica, sería muy sencillo si ustedes se imaginasen una pirámide cuya base es la farmacia comunitaria, esas 22.200 farmacias que les comento, y digamos, lo que es el vértice de la pirámide, el pico,
que serían precisamente pues, los hospitales, ¿no? Los servicios de farmacia, los hospitales. Entonces, bueno, como decía, la farmacia comunitaria está muy posicionada en cuanto a lo que es la atención primaria, es un establecimiento muy próximo, digamos que aquí en España tenemos una cobertura poblacional del 99,9%, prácticamente todos los usuarios tienen la capacidad de poder acceder a una farmacia en prácticamente, yo diría, es un 99% de los municipios, o sea, de todos los pueblos, por decir de una manera, que hay en España, y prácticamente pues eso nos posiciona de una manera muy accesible para que el paciente pueda utilizar sus medicamentos, ya no solo desde el punto de vista logístico, de poder acceder a ellos, que es un logro que se ha hecho en España desde hace mucho tiempo, porque el siglo pasado nos dedicamos a hacer posible este logro, ¿no? Que todos los medicamentos que se produjeran en la industria pues llegaran a los pacientes, ¿no? Esto, sin una buena red de farmacias, era difícil. Y bueno, aquí ya hemos superado ese objetivo y ahora estamos en otro objetivo que no sé ustedes si lo comparten conmigo, y es digamos, en intentar mejorar o intentar paliar todo lo que es la morbimortalidad asociada al uso de esos medicamentos, ¿no? Ya los tenemos, la población es capaz de acceder a ellos con una gran facilidad, pero ahora tenemos que hacer frente a las consecuencias de ese uso, ¿no? De esa morbimortalidad asociada al uso de esos medicamentos. Y ahí también la farmacia comunitaria, pues claro, tiene un papel, como digo, dentro de lo que es la atención primaria. No sé si con esto, Gabriela, contesto un poco a tu pregunta inicial. Sí, señor, muchas gracias. Entonces, desde la academia, ¿qué nos pueden decir sobre el papel, disculpen, tan relevante e importante que tiene el farmacéutico desde la otra visión? Okay, muy bien. Muchas Profesor gracias. Atistio. Bueno, yo tengo una opinión muy parecida, muy similar a la del doctor, pero yo hice como un pequeño resumen de cuál debería ser la contribución de un químico farmacéutico, en este caso un farmacéutico comunitario, o cuáles deberían ser digamos, sus aportes o sus responsabilidades. Y obviamente yo lo resumí en 7, de pronto pueden haber más, de pronto el doctor acá nos puede ayudar también ahorita, pero el primero sería un farmacéutico comunitario debería optimizar la terapia farmacológica. Cuando hablo de optimizar, es una palabra bastante grande. La terapéutica farmacológica es una cosa bastante compleja y que para optimizar una terapia farmacológica se necesita un nivel de formación en eso. No voy a entrar en materia, voy a mencionarlo nada más. Lo otro es educación al paciente. Sería como el segundo ítem. El tercero es la detención y prevención de problemas de salud, y no solamente relacionados con el medicamento, sino de salud. 4, la promoción de la salud. Ya lo decía también el doctor, o sea, la promoción de la salud es, digamos, uno de los fuertes de la farmacia comunitaria. En el quinto lugar coloco la colaboración interprofesional. O sea, nosotros podríamos ser articuladores de la promoción de la salud desde una farmacia comunitaria. Y digo que mi opinión es similar, sobre todo en este punto, a la que dice nuestro colega allá de España, y es porque sí, en realidad hay menos hospitales de lo que hay farmacias en cualquier parte. O sea, las farmacias están por todos lados, los hospitales no. Y las personas tenemos más a la mano una farmacia en cualquier momento determinado que un hospital. Lo otro es la reducción de errores de medicación, sería el sexto punto. Y el séptimo punto sería la promoción al uso racional de medicamentos, que creo que fue con lo que terminó también él. O sea, la promoción del uso racional. Y creo que si lo resumimos, yo creo que ahí abarcamos en todo lo que necesitamos para poder lograr profesionalizar la farmacia. En Colombia necesitamos unos niveles de formación, unos niveles de especialización y obviamente unas voluntades políticas y unas voluntades económicas, unos modelos económicos que nos permitan eso como bien lo presentan allá en España. No sé si le damos la palabra también. Ok, muchas gracias. Entonces podemos, digamos, concluir esta primera pregunta, que el impacto es inmenso. Es inmenso y la idea es contribuir día a día, no solamente con las farmacias hospitalarias, sino también ya ponernos la camiseta y hacer este nivel ya más a lo nivel comunitario. La salud pública también es muy importante. Desde la academia o desde la institución en la que ustedes representan, ¿tienen algún programa o protocolo de una intervención farmacéutica ya a nivel o centrado a nivel comunitario? ¿Y qué nos pueden contar sobre esto?
¿Empiezo yo? Desde la academia, por favor, Ok. profesor. Gracias. Bueno, miren, yo he desarrollado algunas investigaciones, pero o sea, no tenemos programas en Colombia especializados de farmacia comunitaria. Voy a decir algo que de pronto no suena tan bien y gente que se siente mal con lo que voy a decir, pero en Colombia se desarrolló la regencia de farmacia y hoy en día la farmacia de primer nivel está en manos de los regentes de farmacia. Eso yo no creo que tenga nada de malo. Lo que yo creo es que filosóficamente, si hacemos un parangón con la formación médica, en medicina hay un médico especializado en medicina familiar. Y nosotros en Colombia no tenemos el farmacéutico especializado en comunitaria para abordar esos 7 puntos que yo les acabo de decir. Eso es como una situación que incluso desde la misma ley uno dice, bueno, pero ¿cómo tenemos esa falta? Y eso es tan grave que voy a poner un ejemplo sencillo. Yo decía ayer en la charla de ayer que yo había hecho un estudio de investigación con profesionales de todas las áreas, medicina, enfermería, farmacéutico, incluso regentes de farmacia, sobre el conocimiento de medicamentos de venta libre, de medicamentos OTC en la región Caribe colombiana. Este artículo está publicado, creo que en la revista Ciencia y Salud de Pasto, me lo publicaron ahí. Y el conocimiento que tienen los profesionales de la salud, inclusive especializados en medicamentos OTC, es poco. Pero ustedes van y le preguntan a cualquier farmacéutico de esto, incluso expendedores de drogas sin ninguna formación, por un medicamento de OTC o por el decreto 688 que legisla esto, y tienen un conocimiento serio de eso, o por lo menos entienden eso. Entonces, pero el conocimiento fino no se tiene. Ustedes tienen medicamentos, por ejemplo, que son triconjugados o tetraconjugados, y eso es un cóctel grande. Y aquí en Colombia eso, usted lo consigue en una farmacia casi que sin ningún tipo de información. Estoy seguro que en España es posible, yo creo que eso no pasa, pero aquí sí. Entonces, ese desconocimiento nos está dando, con ese artículo yo doy un indicador de la deficiencia en la educación, no solamente del farmacéutico, sino también del resto de profesionales de la salud. Tú le preguntas, hagan un ejercicio a algunos de los farmacéuticos que están aquí, con algún médico que conozcan, pregúntenle por un medicamento OTC, el que ustedes quieran. Y estoy seguro que a muchos de esos médicos o a muchas de esas enfermeras los cogen, así como dice uno acá, o como dice uno en la costa, así como con las manos fuera de la masa. O sea, tipo queda como que eso en realidad es OTC, eso en realidad lo venden así, y en realidad lo vendemos así en Colombia. Es como un indicador. Entonces, la invitación que yo hago es esa, que desde la academia no se tienen, digamos, robustos programas aquí en Colombia para fortalecer esa situación. Y vamos al otro lado del continente. ¿Qué nos puede decir el doctor Bausilli? Bueno, pues la verdad es que no está, a pesar de la distancia que nos separa, no estamos tan lejos los planteamientos. De hecho, precisamente con este tema que estaba comentando, nosotros ahora mismo tenemos también uno de los, digamos, problemas, es el intentar conseguir que aquí en España se reconozca la especialidad en farmacia precisamente clínica familiar y comunitaria, que es como nosotros, digamos que nos hemos posicionado dentro de lo que es todos los profesionales de la salud en la atención primaria, ¿no? Entonces, eso es uno de los problemas que tenemos, y es que han cambiado la legislación y es muy difícil, mucho más difícil que antes, el conseguir poder realizar una especialidad como tal. Por varias razones, no creo que ahora sea el momento, pero creo que sí que estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado sobre el tema de que efectivamente, así como en estas profesiones hay esa especialidad en la atención primaria, precisamente, nosotros estamos intentándola de alguna manera conseguir, pero cuesta mucho. Y sobre todo, ya no solo porque hay otros profesionales que tampoco quieren que la tengas, ¿no? Sino porque también dentro del propio colectivo, pues bueno, yo imagino que pasará lo mismo, que también en Colombia pues tendréis ciertas resistencias internas a que desconozco muy pormenorizadamente cuál es la planificación que tenéis allí, pero normalmente en un colectivo siempre hay parte de él que está de acuerdo en una cosa y parte del que no, bueno, hay de todo, ¿no? Como se dice, hay de todo como en botica, que se dice, ¿no? Entonces, precisamente aquí también hay una parte, pues, de los farmacéuticos que también
incluso los estudiantes lo ven como algo, como más trabajo. Claro, dicen, es que yo termino mis estudios y luego resulta que encima tengo que presentarme a una especie, a un examen para conseguir una plaza para poder realizar esa especialidad, ¿no? Que serían pues 3, 4 años, dependiendo. Así como en hospital, por ejemplo, aquí en España son 4 años, ¿no? La especialidad. Pues bueno, pues los propios, como digo, estudiantes no lo ven porque ellos quieren terminar y trabajar, ¿no? Claro, también es una, en mi opinión, es una, digamos, una visión muy, muy corta, en el sentido de muy a corto plazo, porque en el momento en que dejan de ser estudiantes y pasan a ser profesionales, se dan cuenta del error y de la visión tan cortoplacista que implica eso, ¿no? Porque luego estás en un mercado profesional con otros colectivos, con otros profesionales, y te das cuenta que la especialización es un estatus que necesitas para poder no solo competir, sino también para poder prestar sus servicios al paciente y que sea visibilizado por el paciente como un profesional sanitario del mismo nivel que otros, ¿no? Entonces, pues bueno, desde ese punto de vista, programas, como decías, en farmacia comunitaria, bueno, muy corto, de las los 7, digamos, las 7 misiones, ¿no? Como que has comentado que ahí nosotros, aquí en España, en lo que estamos muy centrados, estamos en un programa de formación que llamamos nosotros capacitaciones, en los que realmente intentamos pues, garantizar que el farmacéutico, a través de esta formación que lo organizamos desde la sociedad científica, permite de alguna manera adquirir las competencias para desarrollar lo que son los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales, que es como nosotros les llamamos aquí. Y luego también tenemos, pues bueno, la parte en sí de lo que es toda la parte que está relacionada, bueno, ya no solo con los servicios, como digo, sino luego también hay una parte que no es realmente algo que nosotros de alguna manera programemos, porque nosotros aquí en las farmacias pues estamos muy reguladas, súper reguladas por el Estado. Entonces hay gran parte de los programas vienen definidos o vienen de alguna manera condicionados, pues de una manera, por la propia administración sanitaria, ¿no? Por lo que es el gobierno, ¿no? Por decir una manera. Que son los que tienen, digamos, pues la posibilidad de emitir, digamos, de que es regular y de hacer posible, pues, todo lo que se hace en las farmacias. Entonces, pero bueno, a nivel profesional son los servicios profesionales farmacéuticos y dentro de ellos todo lo que es la formación, esta que os comento, la capacitación y bueno, la especialidad, como te he comentado, también es una de las reivindicaciones que estamos intentando también conseguir aquí. O sea, que decir que tampoco estamos tan alejados como decía al inicio. Dentro del público tenemos un grupo de estudiantes, farmacéuticos asistenciales. Quisiera saber la opinión de ellos con respecto a las especializaciones en farmacia comunitaria. ¿Qué me pueden decir algunos de los estudiantes o farmacéuticos que están por acá? Bueno, me presento, efectivamente, yo soy estudiante ya de último semestre de química farmacéutica. ¿Se me escucha bien? ¿Me escucha bien? Sí, Ah, ok. perfecto. Pues, como lo decían, yo creo que tenemos que desde muy pequeños tener ese sentido de criticidad. No solo llegar a un mercado y ya ser profesionales, sino poder tener un enfoque. Y creo que de lo que hemos visto estos días, el enfoque siempre va a ser el paciente. Y creo que la única manera de llegar a ese enfoque es con una especialización o con ciertos estudios que me permitan cómo tratar realmente bien al paciente. Y pues, ¿cómo se sabe eso? Pues aprendiendo de los que ya lo han hecho. Entonces, si sabemos que una especialidad en farmacia comunitaria o en farmacia clínica me va a ayudar a permitir tener ese enfoque en el paciente, pues quiere decir que por ahí es el camino. Entonces, esa es mi opinión. Muchas gracias, Sergio. Bueno, entonces, como sabemos que el papel de la farmacia comunitaria está muy altamente desarrollado en España en los últimos años, en América Latina estamos, digamos que empezando hasta ahora. Y pues en España han ido más allá a solo hacer la dispensación, encargarse de la dispensación de medicamentos. También es cierto que la tecnología nos ha ayudado a brindar pues nuevas oportunidades a nuestros pacientes. Entonces,
La pregunta es, ¿cómo considera usted que debería ser el seguimiento proactivo y el papel del farmacéutico comunitario desde una consulta de atención farmacéutica? ¿Y cuál es el test de adherencia más efectivo? Y en caso que se presente algún paciente que no sea tan adherente, ¿cuáles son los métodos para implementar cuando los resultados son negativos y que se pueda cumplir con esta adherencia? Comenzamos con el profesor Anticio, por favor. Bueno, hay varias preguntas en una, ¿no? O sea, la primera, entiendo bien, es ¿cómo debería ser el procedimiento para hacer seguimiento en la consulta farmacéutica? Listo. Bueno, precisamente nosotros en el programa de maestría en farmacia asistencial estamos creando una serie de herramientas y creo que en España también he leído algunas cosas de artículos. Bueno, de más que agradecerle mucho a los españoles porque la mayoría de literatura de farmacia comunitaria que nosotros tenemos en idioma español es de la madre patria, pues. Bueno, también hay mucha literatura en inglés, pero bueno, no todos tienen como que esa facilidad de leer inglés, por lo tanto que siempre le agradezco mucho a la CEFAP, a la CEF, yo he revisado mucho esto. Pero bueno, existen algunos instrumentos que ya estamos trabajando nosotros también y que nos hemos apoyado de eso. Por ejemplo, instrumentos que le permitan a los farmacéuticos optimizar ese seguimiento y tener más tiempo con el paciente. Por ejemplo, instrumentos de evaluación de riesgo farmacológico. Tenemos un estudiante de maestría que justamente está desarrollando un instrumento de evaluación de riesgo farmacológico y creo que ese instrumento lo están validando aquí en Bogotá, en la Universidad Nacional. El profesor Pedro, que estuvo aquí ayer, también lo empezó a validar. Y la idea es que cuando este instrumento quede listo, se le pueda entregar al farmacéutico para que el farmacéutico, digamos, optimice ese tiempo de atención, esa consulta, porque lo que ocurre es que las farmacias tienen muchas actividades administrativas y a los farmacéuticos no les queda mucho tiempo para dedicarse a las funciones realmente clínicas. Eso en primera medida. Digamos que es lo que de la experiencia que nosotros tenemos y que lo que estamos tratando es de que se optimicen tiempos de calidad con el paciente. Tiempos de calidad, porque resulta que los pacientes todos son un universo diferente. Y si tú creas por lo menos algunos instrumentos que sirvan para uno u otro, te va a ayudar mucho. Y obviamente, pues eso va a también depender de la formación que tenga el farmacéutico. Y referente a los test de adherencia, se parece mucho a lo que estoy diciendo. Yo no me atrevería a decir que hay un test de adherencia mejor que otro. Pues yo he utilizado test de adherencia específicos y test de adherencia que son más generales. Por ejemplo, el SMAC es un test de adherencia muy general. Pero si tú vas a hacer seguimiento o tienes consulta con pacientes con una determinada condición, por ejemplo, hemofilia, entonces hemofilia encuentras un test de adherencia que se llama Veritas Pro. Porque el paciente con hemofilia, por ejemplo, tú tienes que seguir el tratamiento profiláctico para que no tenga sangrado, porque se trata por evento y se trata por sangrado. Ahora, si vas a VIH, que son patologías especializadas, hay test específicos para VIH. Epilepsia, test específicos para VIH. De pronto, Morisky Green o SMAP para cardiovascular o más generales. Pero sé que hay test que son específicos para algunas cosas y otros que son muy generales dependiendo de lo que tú quieres lograr en esa consulta o en el caso de nosotros en el tema de investigación. Digamos que ahí no me atrevería a decir que uno es mejor que otro, sino que hay una serie de herramientas y que debemos trabajar por generar herramientas que te permitan optimizar ese tiempo de calidad en la consulta con un paciente. Doctor Beisuli, ¿qué nos puede comentar, ya que ustedes son los expertos en esta materia? Bueno, a ver, expertos aquí, yo creo que los expertos son los que trabajan todos los días y están con los pacientes en el día a día haciendo las cosas. Aquí no creo que seamos ni mucho menos más expertos que otros. Insisto que el expertise lo da precisamente las horas con los pacientes y la formación. Y no creo que en España tengamos que seamos más expertos que en otros sitios. Afortunadamente el conocimiento no tiene fronteras y creo que hoy en día se trabaja bien en muchos sitios.
Pero bueno, centrándome en la pregunta, totalmente de acuerdo con el profesor, totalmente de acuerdo en que uno de los problemas que tenemos en la farmacia a veces es el tiempo, el tener ese tiempo de calidad para poder efectivamente realizar ese seguimiento farmacoterapéutico, el poder conseguir optimizar esa farmacoterapia, ¿no? Sobre los temas de adherencia, a mí los test, por lo menos en mi experiencia y en lo que hemos hecho desde SEFAC, la realidad es que no nos gusta ninguno, ¿eh? O sea, no tenemos un test que nos guste, ni Jaime Sackett, ni Morisky Green, ni el test de ballesta. Hay un montón de test, efectivamente, hay muchos específicos para, como muy bien ha comentado el profesor, pero la realidad, yo lo digo claramente, no hemos conseguido un buen test para garantizar, más que para garantizar, para evaluar bien la adherencia. Nosotros aquí nos centramos más que en el test, que al final tienes que utilizar uno porque ya lo saben que tienes que irte siempre a test validados para que los resultados que se obtienen sean de alguna manera reproducibles y puedan publicarse. Pero lo que digamos sí que hemos avanzado nosotros sobre todo en el tema de la adherencia es identificar los perfiles de pacientes no adherentes, ¿no? Esto es lo que más nos ha ayudado digamos, actuar en adherencia. Como todos saben, la adherencia es un problema de salud pública que tenemos un montón de recursos destinados a conseguir que los pacientes reciban esos medicamentos adecuados en su pauta adecuada y todo perfecto, y sin embargo luego la gente no se lo toma, ¿no? Entonces esto es un problema muy grande. Los identifiquemos por el test que sea, que insisto, yo creo que no hay uno que sea, por lo menos en mi opinión, que por lo menos que sea para mí el gold estándar o algo, yo desgraciadamente pues no lo conozco, pero sí en conseguir identificar esos perfiles, ¿no? Ese perfil banalizador, ¿no? Del paciente que lo sabe todo, que cree que no hace falta tomarse la medicación por necesario, desde el perfil del paciente precisamente olvidadizo, el más frecuente, el que tiene problemas para recordar tomar su medicación, o sea, ese incumplimiento involuntario, ¿no? Hasta el paciente, pues, más de alguna manera, que de alguna manera no o sea, tiene esas vacaciones terapéuticas, considera que da lo mismo tomárselo ahora que no tomárselo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, en fin, al final, todo lo que son digamos, los pacientes desde el punto de vista de la adherencia, lo que estamos nosotros trabajando mucho es, una vez ya hemos perfilado a estos pacientes y ya sabemos claramente qué perfil tiene, entonces aplicamos un procedimiento pues basado en función de ese perfil, ¿no? Por poner un ejemplo para que se entienda fácil. Pues, por ejemplo, si el problema que tenemos es un problema relacionado pues, con la memoria, el paciente, como digo, que es olvidadizo, que el problema principal para la adherencia consiste en que se le olvida tomar la medicación, ahí incidimos mucho en lo que es todos los sistemas personalizados de dosificación, ¿no? O también el recordatorios a base de alarmas, a base de, bueno, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, en un perfil del paciente banalizador es muy importante pues entrar sobre todo en la educación sanitaria, ¿no? Esto es muy importante, que el paciente entienda muy bien exactamente qué expectativas tiene el tratamiento, efectivamente saber cómo funciona el tratamiento, es decir, hay que entrar más ahí. Y sin embargo, en el otro tipo de paciente, en el otro perfil que es el más habitual, sin embargo, el tratamiento, digamos, la intervención, mejor dicho, farmacéutico, es más en intentar cambiar esas conductas, esos hábitos que muchas veces pues implican pues eso, técnicas conductuales sobre todo, ¿no? O sea, digamos que al final el instrumento no hemos encontrado el mejor, pero sí hemos sabido la forma de perfilar a los pacientes y sobre todo de aplicar a cada paciente pues cuáles son las intervenciones que desde la farmacia comunitaria podemos realizarles para intentar conseguir mejorar la adherencia, ¿no? Entonces podemos concluir que no hay un test específico o universal, sino que lo más importante es conocer a nuestros pacientes. Es lo principal. La clínica te marca quién está siendo adherente y quién no. Claro que sí. Bueno, en América Latina, como bien sabemos, algunos países están implementando la farmacia comunitaria. Entonces quisiéramos conocer cuáles cree usted que son los aspectos más relevantes que se deben tener en cuenta a la hora de implementar un programa de farmacia comunitaria, y cómo ha sido, en dado caso que se haya implementado la farmacia comunitaria que usted representa, en la institución en la que representa. Entonces,
abordamos primero el doctor Beisuli, que nos cuente, Sí, y desde la academia por miramos favor. cómo nos va. Que Doctor vaya- Beisuli. Bueno, yo creo que lo más importante y sobre esto entiendo que hay opiniones para todo, ¿no? Pero mi opinión es que los programas, sobre todo, yo si tuviera que elegir, porque por supuesto podemos hacer aquí una lista de ítems de lo que tiene que unir un programa y bueno, todo esto académicamente evidentemente tiene sus formas y su tal, pero desde el punto de vista de lo que me comentan, para mí lo más importante es la necesidad. Creo que hoy en día en la farmacia comunitaria, como digo, aparte de que tenemos esa gran posibilidad del acceso, ¿no? De esa cobertura, de esa proximidad al paciente, tenemos que ir a cubrir necesidades. Creo que esto es lo más importante. Y además son necesidades que muchas veces no pueden ser cubiertas como digo, por la atención especializada. Y se pueden hacer en la farmacia. Tanto como ha comentado el profesor, yo todas las 7 cosas que ha comentado él, nosotros normalmente las solemos dividir como en 2, ¿no? Por una parte, lo que llamamos todo lo que es salud pública, y dentro de salud pública, que es una disciplina que además es transversal con otras profesiones, en las que efectivamente está pues la promoción, la protección y la educación para la salud. Y luego la otra parte, que sería la parte más, digamos, más core, más nuestra, ¿no? La parte más de farmacología, más de medicamentos, ¿no? Y en esa parte es en la que situamos todas las actividades que tienen que ver, pues, con ya no solo con la educación sanitaria de medicamentos, que estaría un poco a caballo entre la educación sanitaria, digamos, a la población en salud en general, sino ya metiéndonos ya en lo que es la parte relacionada con medicamentos, pues en todos los servicios que están relacionados pues con el proceso de uso de los medicamentos y con la evaluación de los resultados, ¿no? Entonces, ahí es donde entraría, como comentaba antes el profesor, pues toda la parte del seguimiento farmacoterapéutico o la optimización de la farmacoterapia, luego también la parte de todo lo que es la detección, prevención y resolución, entiendo, de problemas relacionados con el medicamento, y luego pues también la parte pues del uso racional de medicamentos, que claro, evidentemente impregna un poco todos estos servicios, ¿no? Y eso acompañado, pues, por decir que también en la farmacia comunitaria no le llamamos mezclas, pero también hacemos medicamentos, también elaboramos medicamentos a través de la formulación magistral, también preparamos sistemas personalizados para ayudar precisamente a esos pacientes no adherentes. Es decir, también, entre comillas, hacemos manipulación, ¿no?, de medicamentos, que es como a veces también se le llama a veces a la formulación magistral o al medicamento individualizado, ¿no? Entonces, bueno, yo, como digo, vuelvo al principio, necesidad. Lo primero para un programa en atención farmacéutica en farmacia comunitaria es la necesidad. Yo creo que identificar claramente en la población objeto, digamos, donde estén las farmacias comunitarias en las que van a hacer ese programa, identificar muy claramente una necesidad relacionada o bien con la salud pública, como decía, o bien con los medicamentos, con los medicamentos, y en base a eso es como construir, o por lo menos para mí es la primera piedra, ¿no? Antes de seguir con el proceso, creo que lo más importante para mí es esto, ¿no? Definir la necesidad que queremos, digamos, solucionar o resolver con este programa. Muchas gracias. Y ya, pues, desde la academia, ¿qué nos pueden contar? ¿Qué son los aspectos más relevantes para esta farmacia comunitaria que nos gustaría implementar? Yo creo que a todos. Sí, yo creo que el profesor ha mencionado algo que es lo de la necesidad. Yo voy a hablar de retos o de, ¿cómo será la palabra que utilice? De amenazas. Hay un médico colombiano, colombo canadiense, que se llama Alejandro Haddad. Yo no sé si alguno ha tenido la oportunidad de escucharlo en YouTube o ha tenido la oportunidad de leerlo, pero Alejandro Haddad resume 4 amenazas que estamos viviendo en el mundo. Y ya voy a conectarlo con la farmacia comunitaria. Una es la amenaza microbial. Ayer hablábamos de antibióticos y estas cosas. Y acabamos de salir de una pandemia brava, 2 años de encierro y 2 años que nos mostraron las debilidades que teníamos. Lo que dice el profesor, la necesidad que teníamos. Y esa primera amenaza microbial dejó a muchos pacientes en Colombia a la merced de las farmacias de los barrios, que le llaman los barrios, la comunidad, farmacia comunitaria. Miren, ahí se planteó una necesidad. La gente no iba al médico, la gente iba a su farmacia. Entonces miren que el programa ahí es necesario. La segunda amenaza es la amenaza emocional.
que hoy la estamos viviendo, después de la misma pandemia, depresión, ansiedad, y esto también requiere farmacia, o farmacología, o atención primaria en salud. La tercera amenaza es la amenaza económica, es decir, la amenaza financiera. La pandemia nos dejó con unos déficits económicos enormes. Entonces, eso también necesita que la gente encuentre recursos o sitios que sean mucho más baratos que un hospital para resolver sus problemas. Y yo diría que la cuarta amenaza es la amenaza política, y no quiero hablar de esa porque siempre se mete uno en problemas, pero siempre uno está a las puertas de un dictador o de alguien que venga a cambiar las cosas y nos friegue más. Pero bueno, eso es como resumiendo las amenazas que el doctor Haddad menciona en sus libros, y que él sin duda dice que Colombia, y voy a hablar por Colombia y la misma academia y lo que estamos pensando, y el profesor también lo acaba de mencionar cuando hacía mención a la colega que habló de centrales de mezcla, los colombianos somos muy buenos en medicina crítica. Aquí en Medellín, aquí mismo en Bogotá, hacen un trasplante de corazón abierto o un trasplante de pulmón, pero no somos tan buenos en salud pública. De manera que ahí hay una necesidad infinita. En Colombia preferimos hacer un trasplante de pulmón que evitar que las personas lleguen al estado de tener el cáncer de pulmón. Entonces, yo sí quiero dejar esa reflexión. La necesidad que menciona el profesor es la que nos va a llevar en algún momento en Colombia desarrollemos los programas de salud pública, y dentro de esos programas de promoción y prevención en salud pública necesariamente se tiene que profesionalizar y desarrollar la farmacia. Si no lo hacemos los químicos farmacéuticos, lo tiene que hacer alguien. Si no somos nosotros, tiene que hacerlo alguien, porque es una necesidad, y las necesidades no tienen nombre, no son de nadie, son solo necesidades. Si tú tienes un problema en tu casa, con tu familia, vas y lo resuelves. Y ahora en Colombia tenemos ese problema de que la pandemia nos mostró lo mal que estábamos en promoción y prevención de la salud. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna observación, comentario del público? ¿Pregunta? Bueno, en esta parte comunitaria yo pienso que el rol que cumple el QF, el químico farmacéutico, es muy importante, porque en el momento que el paciente, el usuario llega a una farmacia, se siente más en confianza que con el mismo médico. Entonces, si nosotros como profesionales no nos bajamos del estatus que manejamos, ¿sí? Porque nos creemos pues que somos los que tenemos la razón, y al paciente lo miramos como que, ¿sí? No le prestamos como esa importancia que le debemos demostrar. Entonces, primero, si nosotros queremos ocupar ese espacio que está ocupando el señor que entrega los medicamentos en una farmacia, que no tiene de pronto la formación que nosotros tenemos como químicos farmacéuticos, pero el paciente se siente más a gusto llegar a una farmacia que ir al médico, o que en el caso mío que estoy haciendo atención farmacéutica en estos momentos, ver que en la parte hospitalaria el paciente no se le da la educación de una fórmula que lleva para su casa, y cuando uno se acerca y uno le explica paso a paso para qué es este medicamento, por qué el horario es supremamente importante, cómo va a almacenar esos medicamentos en su casa, dice, esto yo no lo sabía. ¿Y cuánto lleva un paciente crónico tomando medicamentos? Muchísimo tiempo, porque son los reingresos hospitalarios por urgencias, porque no tienen un control de su tratamiento, no tienen un conocimiento de su tratamiento, y es ahí donde el reto de nosotros es realmente supremamente alto. Bajémonos a escuchar a ese paciente, démosle esa oportunidad de verdad de que lo escuchemos. El solo hecho que usted escucha a un paciente le hace descargar emociones, ese estrés que maneja, ¿sí? Y que sepa que hay alguien ahí profesional que le está orientando su tratamiento, se van supremamente agradecidos. Entonces la invitación mía, y sobre todo a la nueva generación que está, no trabajemos por plata, trabajemos por realmente ponernos la camiseta y tratar de educar a ese paciente, cosa que no lo tengamos cada ratico en reingreso hospitalario. Buenas tardes, yo estoy totalmente de acuerdo
con la colega. Yo tuve la oportunidad de hacer en el año 2006 lo de atención farmacéutica y realicé mi tesis con pacienticos de VIH-Sida, y lo que ella dice, mi trabajo era hacerle consulta a cada uno, escucharlos. Por ejemplo, habían pacientes que trabajaban en la noche y les quedaba difícil tomarse la medicación, entonces había que programarlo de acuerdo a sus actividades porque en el día iba a estar durmiendo, un ejemplo. Y se dictaron les dicté varias charlas, desde decirles qué es un medicamento, cómo está compuesto un medicamento, qué incidencia tiene tomarlo o no tomarlo en los horarios que están programados. Lo recibieron con muy buena, o sea, lo aceptaron totalmente, y yo sí estoy de acuerdo también con el colega de España y con los otros colegas. Para mí lo básico es la educación, es que ahí es donde nosotros hemos fallado, y es una deuda, y lo reconozco desde yo en adelante, es una deuda que nosotros como farmacéuticos tenemos con la población. Creo que ahí hay una parte que desdibuja nuestra profesión, porque nosotros tenemos que creernos, y lo que dice la colega, ser más asistenciales. A veces las mentalidades, y sobre todo con el perdón hacia las últimas promociones, piensan más en cuánto me van a pagar. Sí, eso es importante también, pero nosotros somos más asistenciales que cualquier otra cosa, tenemos que estar más hacia el paciente. Yo, por ejemplo, soy feliz trabajando con pacientes, o sea, toda la vida me ha gustado porque creo que es parte de nosotros y va dentro de nuestro corazón y formación. La otra parte que quería comentarles, que en este trabajo que hemos visto, hay que también integrar a las EPS. Las EPS no han entendido que a ellos les sale más barato prevenir que tener que curar. Pero no sé si estoy equivocada en una parte de la propuesta de la reforma de salud, hablan mucho de la atención primaria, pero yo he visto que hay resistencia. ¿Por qué hay resistencia? No sé si es que las EPS no han podido entender bien. Es más económico lo que su merced acaba de decir, porque tengo que llegar a un trasplante de pulmón, por ejemplo, ¿cierto? Y hay cosas que le dicen a uno cuando ya está de 50 o 60 años. Yo les decía, ¿por qué ustedes no empiezan desde el niño pequeño, cómo tener buena posición, cómo manejar bien sus rodillitas y todo para evitar que llegue una artrosis cuando ya tenga 60 años? Pero eso no lo hemos podido entender, porque siempre hemos visto, y más desde el año 90, la salud es solamente como dinero, y por eso veo que hay tanta resistencia ahorita a nivel de las EPS en muchísimas cosas. Gracias. Muchas gracias. Tenemos una última y ya. Bueno, sí, señor, tranquilo. Vale, Sí. muchas gracias por el espacio. Agradecerles por toda la información que nos han dado durante el transcurso de estas charlas. Considero que la farmacia comunitaria es quizá el escenario donde el químico farmacéutico que se desarrolla en esa área debe contar con las demás esferas de la profesión muy sólidas, ¿no? O sea, es un farmacéutico que debe estar íntegro en términos de farmacología, farmacognosia, farmacotecnia, normatividad, para poderle transmitir de la manera más sencilla al receptor final de esa tecnología la información más adecuada para que el objetivo a perseguir se alcance. Es por esto que en países como España están tan regulada, está tan de primera mano, y quizá hace parte como de lo que posiciona a nivel social al farmacéutico. Yo creo que es el escenario donde, si nosotros nos queremos dar a conocer en la sociedad en general, sería allí donde podríamos estar dando el mayor protagonismo. Ahora, frente a las amenazas que dice el docente, totales, ¿no? Quizás dos de ellas nos apuntan a preocuparnos más en instaurar esas actividades dentro de nuestro diario vivir, como es el tema de la resistencia, como es el tema de las enfermedades mentales. Son dos temas en donde podríamos entrar nosotros a incidir fuertemente, pero hay uno en donde realmente nos hemos hecho mucho protagonismo, y quizá a veces cometemos, que para mí es un error, el sacarle el cuerpo a hablar de política. Yo creo que es a veces necesario incomodarnos, porque es que para mí ese sería realmente
la fuente de las principales amenazas para que proyectos como la farmacia comunitaria no se desarrollen de la mejor manera en Colombia, ¿ya? Entonces yo creo que lo que nosotros como profesionales de la salud debemos de zafarnos de esa imposición que nos hacemos a veces un poco moral en cuanto a no quiero entrar en la incomodidad de hablar de política. Yo creo que si nosotros queremos de alguna u otra forma modificar lo que hoy está en un buen sentido de la palabra, debemos tocar esos temas. Ahí sí está en riesgo nuestro puesto de trabajo quizá, pero es muy cierto, o sea, si allí no se hacen los cambios necesarios para que esto salga adelante, no va a ser posible. Muy posiblemente la maestría va a ser muy llamativa, pero pues la gente no le va a meter 50, 60 millones de pesos a algo que afuera no lo van a ver como valioso, ¿sí? Entonces, esto es, muchas gracias por todo y gracias. Muchas gracias a la participación. Muchas gracias, profesor Antistia. Muchas gracias al doctor Vicente Maizuli desde España. Nuestra última conclusión y creo que engloba todo, la salud pública es un compromiso de todos. Entonces ahí queda la reflexión para que empecemos a armar nuestros programas de farmacia comunitaria dentro de pues, nuestra comunidad a nivel nacional y regional. Muchísimas gracias a todos.